Llegamos a Hechos capítulo 6, por favor ubíquenlo en su Biblia. Hechos capítulo 6. Cuando alguna persona es atacada o cuando somos atacados, respondemos de diferentes maneras. Hay ocasiones en que nos llenamos de temor, temblamos, hay ocasiones en que corremos, hay ocasiones en que una persona, producto del temor, y recuerdo cuando era niño, con las cobijas me tapaba la cabeza y me quedaba inmóvil, casi sin respirar, por el pánico, por el temor, por el susto que tenía. Y en general nosotros buscamos diferentes vías posibles de escape, pero tenemos que aprender a defendernos y tenemos que aprender a actuar y a responder correctamente cuando nosotros estamos bajo ataque. ¿Y cuál es la forma correcta de responder cuando nos atacan? Como cristianos, por supuesto, en el contexto de Hechos capítulo 6. Y aquí en el capítulo 6, a partir del versículo 8, tenemos una perspectiva de cómo responder cuando nosotros estamos bajo ataque. Vamos a leer el texto y luego vamos a tratar de escudriñar algunos principios básicos utilizando el ejemplo de Esteban. Aquí en Hechos capítulo 6 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban, en esta historia, nos va a ayudar a nosotros a entender cómo hacer nosotros cuando nosotros estamos sufriendo algún tipo de persecución, algún tipo de ataque por nuestra fe, por nuestras convicciones. En estos días no es difícil, de alguna manera directa o indirecta, ser atacados, ser objeto de la burla, del menosprecio, del ataque y en algunos contextos literalmente de la persecución, por decir que una persona es un seguidor de Cristo. Pero en primer lugar, consideremos el carácter de Esteban, porque nosotros necesitamos en primer lugar tener carácter, y no es aquello de decir que yo tengo mal carácter o que yo tengo buen carácter. En la Biblia nosotros podemos ver el carácter de este siervo del Señor. En primer lugar, vemos que era un hombre lleno de sabiduría. Ya en el contexto de los versículos anteriores habíamos visto que buscaron hermanos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Si nosotros vamos a enfrentar cualquier adversidad, vamos a enfrentar cualquier ataque, vamos a enfrentar cualquier situación que se nos venga, lo primero que necesitamos se llama sabiduría. Sabiduría. No es actuar a lo loco, no es correr sin rumbo, no es esconderse sin propósito. Lo primero que nosotros necesitamos es sabiduría. Y la sabiduría, hemos entendido, viene de Dios a través de la Biblia. En el versículo 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría con que hablaba. Entonces la Biblia confirma que Esteban era un hombre lleno de sabiduría. ¿Tiene usted sabiduría? ¿Es usted una persona sabia?
para enfrentar sus adversidades, para enfrentar sus problemas, para enfrentar las situaciones difíciles que le vienen, necesitamos sabiduría. De lo contrario, vamos a enredar las cosas aún más. Así que en nuestro carácter necesitamos sabiduría. En segundo lugar, necesitamos fe. Dice en el versículo 5: y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué? Lleno de fe. Varón lleno de fe. ¿Cómo vamos a responder nosotros como servidores de Dios cuando nos viene la adversidad? Vamos a responder llenos de fe. Ahora, la fe no la venden en la pulpería de la esquina, ni viene enlatada o envasada. La fe viene ¿de dónde? De oír la palabra de Dios. Amén. La fe viene por oír la palabra de Dios. Si usted y yo vamos a enfrentar las adversidades, la persecución, vamos a enfrentar los ataques, cualesquiera que sean, nosotros necesitamos fe. Y la fe viene cuando nosotros hemos establecido nuestra vida en la palabra de Dios. Si usted no está leyendo la Biblia, si usted no está escudriñando las Escrituras, póngale la firma: usted es una persona sin fe. Y por eso, cuando viene el ataque, cuando viene la crisis, cuando viene la adversidad, no tienes la fe suficiente para poder enfrentar aquella situación. El carácter de Esteban era un varón lleno de fe. ¿Es usted lleno de fe? ¿Soy yo un hombre lleno de fe? ¿Cómo nos cuesta creerle a Dios? ¿Verdad que sí? Si somos honestos, ¿cómo nos cuesta creerle a Dios? A mí me cuesta montones creerle al Señor. Para nosotros es más fácil dudar, desconfiar, que creer. Y muchas veces somos como Tomás: hasta que yo no veo, yo no creo. Hasta que no veo, no creo. Y por eso el autor de los Hebreos dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y nosotros necesitamos fe en nuestro carácter, fe en nuestra vida, para poder enfrentar, para poder hacerle frente a las adversidades. Pero también era lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, recordemos que la llenura del Espíritu Santo no es que yo tenga más del Espíritu. A veces cantamos en una forma equivocada: Señor, dame más de tu Espíritu. No, ya Dios me lo dio todo, porque el Espíritu Santo es una persona que me selló el día de mi salvación. ¿Usted lo cree así? Amén. Claro que sí. Entonces, no es como pasar a la gasolinera: lléneme el tanque. No, ya yo tengo al Espíritu Santo morando en mi vida. Yo soy templo del Espíritu Santo. Lo que necesito es permitir que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y qué curioso que estudiando la Biblia vemos que la llenura del Espíritu Santo produce los mismos resultados que ser llenos de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Una persona llena del Espíritu Santo, es decir, controlada por el Espíritu Santo, y una persona controlada por la palabra de Dios, en su vida se producen los mismos resultados. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo, pero también necesitamos ser llenos de la gracia de Dios. Y Esteban, lleno de gracia. Cuando el apóstol Pablo, ustedes recuerdan la historia, estaba atravesando sus crisis también, estaba atravesando sus problemas, estaba atravesando sus enfermedades. En aquella ocasión dice que el Señor le dio un aguijón en su carne. Y el apóstol Pablo se puso a orar: Señor, quítamelo. Señor, quítamelo. Señor, quítame este aguijón. 3 veces oró y le dice el Señor: Pablo, bástate mi gracia, porque la gracia de Dios es suficiente.